¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que estén con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde, completamente en vivo en este programa de TV UNAM, que busca acercarnos a un panorama completo de lo que ocurre con esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y que a partir de esta fecha, desde el lunes 15 de junio, nuestro país estará referida a este semáforo de riesgo implementado por las autoridades de México, que nos irá indicando con colores la forma en la que podemos ir regresando a la movilidad social y también a nuestras vidas y a nuestra actividad cotidiana. Es muy importante seguir manteniendo la distancia social y también atender las medidas de higiene y de distanciamiento. Y bueno, a propósito de este llamado de quedarnos en casa que inició en nuestro país hace casi 3 meses, pues hay un grupo vulnerable que ha resultado muy afectado por distintas razones durante este confinamiento, y se trata de los adultos mayores. Y este es el tema que estaremos abordando durante los próximos minutos aquí con la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad y es la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, así que mucho que hablar sobre este tema. Además, por supuesto, de la voz de especialistas universitarios, tenemos una dosis de humor, tenemos cultura y tenemos otros reportajes de interés que esperamos sean de su gusto. Así que puede hacer junto con nosotros este programa. Ya sabe que puede escribirnos sus dudas y sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales y también de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y bueno, como todos los días, comenzamos este programa con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, que como ya les decía, estará regido por este semáforo de riesgo. Prácticamente todo nuestro territorio se encuentra en colores rojo y amarillo, lo que significa que sigue habiendo un alto riesgo de contagio en todos los estados. Es importante, como les decía, seguir atendiendo estas medidas de distanciamiento social y de higiene. Y bueno, aquí en nuestro territorio se suman ya 17,000 muertes, además de 146,837 casos positivos. Vamos con este resumen de inicio. Ahora es así. Nunca pasó de 1,700 casos, ni en los momentos más altos en el Valle de México. De 4,700 nunca rebasó los 1,700 de terapia intensiva. Y ya vamos para abajo. El lunes se termina el Hoy No Circula, que se estableció de manera temporal. El martes 16 reinicia actividades la industria manufacturera, que como saben, hay pocas fábricas en la ciudad, con restricciones de horarios y protocolos sanitarios muy estrictos. El jueves podrán abrir pequeños comercios de las colonias de menos de 5 empleados. Esto incluye papelerías, librerías, mercerías, carpinterías y herrerías. En las últimas 48 horas se conoció que en China existen rebrotes. Esto no va a acabar pronto. Esto no va a acabar pronto. Entonces vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas. Es imprescindible, por lo tanto, que cambiemos la perspectiva de lo que se ha considerado en algunos segmentos de nuestra sociedad en México. Tenemos las camas, tenemos los ventiladores y los médicos, porque no contábamos con los especialistas. Se contrataron casi 50,000 trabajadores de la salud en este tiempo, pero no solo se contrataron, se formaron en 3 meses y días. Ya escuchábamos al subsecretario. En China se registran 57 nuevos casos, lo que implica quizá un nuevo riesgo. Y bueno, aquí en América, Brasil sigue viviendo una situación muy complicada. Vemos cuál es el panorama del COVID-19 en el resto del mundo. En el mundo se registran más de 7.9 millones de casos de coronavirus y más de 433,000 muertes por COVID-19. China realiza cierres totales en Beijing después de un brote de nuevos casos relacionados con un mercado de alimentos en la capital. En Estados Unidos, un promedio de 21,000 personas se infectan de coronavirus cada día. El virus está aumentando en el sur y el oeste del país. Brasil registra 17,110 nuevos casos en las últimas 24 horas. La suma se eleva a 867,624 contagios.
México registra 146.837 infecciones y 17.141 decesos por COVID-19. Perú eleva su conteo nacional a 229.736 casos de coronavirus y 6.688 muertes. Chile suma 174.293 casos confirmados y 3.323 muertes. Guatemala declara un estado de alerta máxima en 4 regiones tras el aumento de casos de coronavirus. Japón registra 62 nuevos casos de coronavirus en un solo día. Corea del Sur informa 37 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Grecia da la bienvenida a visitantes extranjeros y reinicia el turismo de verano. Alemania lanzará una aplicación para rastrear los contactos de pacientes con coronavirus esta semana. Inglaterra vuelve a abrir tiendas respetando el distanciamiento social. Tayikistán permite la reapertura de centros comerciales, bazares, restaurantes, hoteles y otros proveedores de servicios. Qatar alivia las restricciones del área industrial. Francia homenajea a las víctimas de COVID-19 con la proyección de efectos especiales en la Torre Eiffel. Y hay cosas que no pueden dejar de ser emotivas. Y enseguida, como todas las tardes, el doctor Carlos Rosales nos explica al detalle las dudas que nos hacen llegar a nuestras redes sociales y hoy en particular nos habla sobre el dióxido del cloro y sus usos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mando un saludo afectuoso a Rosa y a todo el equipo de la UNAM Responde. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Insistentemente nos preguntan, ¿qué hay con el dióxido de cloro? Este se usa en los bancos de sangre y nos dicen que hay personas que lo han tomado y siguen vivas. Bueno, analicemos esto nuevamente. El dióxido de cloro es un gas que no existe en la naturaleza en forma normal y se tiene que fabricar sintéticamente. Es un gas de color verde amarillento. Este gas, como se tiene que fabricar al momento, normalmente se obtiene mezclando clorito de sodio con algún ácido y esto hace que se produzca el gas dióxido de cloro. El dióxido de cloro sirve para blanquear textiles, pulpa de madera y obtener papel blanco. También se usa para la desinfección de agua. ¿Sí? En las plantas potabilizadoras de agua se utiliza el dióxido de cloro. Y también por su poder desinfectante en algunos bancos de sangre. Ahora bien, el producto al que se refieren es un producto que se comercializa, se anuncia en las redes sociales como dióxido de cloro. Esto no es dióxido de cloro. También se le conoce como suplemento mineral milagroso, o solución mineral milagrosa, o solución mineral maestra, por las siglas de su nombre en inglés, MMS. En todos los casos, esto es en realidad una disolución de clorito de sodio. Y el clorito de sodio es un compuesto químicamente muy similar al hipoclorito de sodio, que comúnmente conocemos como blanqueador. Al igual que el blanqueador, este producto es muy tóxico y puede producir daños a la salud como hemólisis, esto es destrucción de los glóbulos blancos de la sangre, insuficiencia renal, o sea, daño a los riñones e incluso la muerte. El que alguien haya consumido un poco de este producto y siga vivo, no quiere decir que el producto no sea tóxico y potencialmente muy peligroso. Por favor, no haga caso a todos estos anuncios en las redes sociales. No vaya usted a consumir estos productos altamente peligrosos. Esto está estrictamente prohibido en Estados Unidos y Canadá y varios países europeos. Pero se vende por internet desde otros países, principalmente en Sudamérica. No lo consuma. Cuídese mucho, siga las recomendaciones solo de su médico y manténgase sano. Muchas gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM con Rosa Brizuela. Gracias.
Gracias, doctor. Pues sí, es muy importante acercarnos a fuentes confiables para cualquier acción que debamos tomar en torno a esta pandemia ocasionada por la enfermedad de COVID-19. Y ahora es momento de tener en este espacio la voz de especialistas universitarios. Y bueno, a propósito de este 15 de junio, que se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, en este espacio hablaremos precisamente de esta comunidad vulnerable de los adultos mayores y los efectos que ha tenido durante esta cuarentena, durante esta pandemia y también, por supuesto, a raíz de esta enfermedad. De esto estaremos conversando durante los siguientes minutos con la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, quien, como ya les decía, pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales y como coordinadora de este seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez, pues tiene colaboración con más de 30 instituciones universitarias. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosa. Muy buenas tardes a todos. Pues nos decía muy ocupada justamente a raíz de este tema que se conmemora hoy, 15 de junio, un tema importante para hacer conciencia en todas las personas que tenemos o no cerca un adulto mayor. Y bueno, doctora, hablemos en particular de lo que sucede con esta población vulnerable a raíz del COVID-19, que bueno, ha tenido, en primer término se decía que en términos de salud pues era la población que podría ser más afectada, pero el impacto ha sido en muchos niveles. Comencemos con este tema, doctora. Mira, yo creo que en un primer momento hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, que no es solamente la población vulnerable, en realidad es población vulnerada por el Estado y vulnerada por décadas y décadas de omisión, de invisibilización en las políticas públicas. Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es una cuestión natural, digamos, no es una cuestión que se ha creado por la falta del ejercicio de los derechos humanos en las políticas públicas, especialmente en este sector de la población. Entonces, más que vulnerable, es vulnerable, ¿cierto? Y la otra cuestión muy importante es que en un primer momento, cuando el COVID llegó a México, había todo un proceso muy similar, se veía como muy similar al de Europa. Y Europa tiene procesos de envejecimiento muchísimo más acelerados que en América Latina y especialmente que en México. Entonces, lo que se veía es como que era la persona mayor, fundamentalmente la más atacada por la enfermedad del COVID-19. Y esto nos hemos dado cuenta que no es así, que esto en realidad tiene mucho que ver también con la comorbilidad, con este deterioro que hemos tenido en nuestro cuerpo y en nuestra atención a la salud, a partir de décadas y décadas pues, de falta de inversión en los recursos humanos y falta de inversión también para tener un salario digno, empleos dignos y, por supuesto, instituciones de salud que fueran realmente adecuadas para el perfil demográfico y epidemiológico de nuestro país. Entonces, este día efectivamente es un día sumamente importante porque desde hace 20 años se está refiriendo el 15 de junio como el Día de la Toma de Conciencia de una serie de malos tratos y abusos que ha habido hacia las personas mayores. Especialmente, por ejemplo, el maltrato psicológico, el tú no puedes hacer, tú no debes de salir, tú no debes de... O sea, toda una serie de restricciones y mandatos que a veces socialmente y en la familia hemos impuesto en las personas mayores. Pero también está el maltrato económico, el maltrato patrimonial. Ojo, las personas mayores nunca deben de firmar un papel en blanco, ni tampoco heredar en vida su patrimonio, porque pueden ser sujetas de violación de sus derechos humanos y de maltrato económico. También hay maltrato sexual. También hay otro tipo de maltrato que yo creo que es muy común y del cual hemos hablado muy poco, pero ahora con la pandemia ha sido cada vez más importante. Y me estoy refiriendo al de la negligencia institucional, que es ese maltrato en cuanto a cuando una persona verdaderamente de una institución de salud o de pensiones o de seguridad social no te quiere dar el trato adecuado a la persona mayor. Entonces hay una negligencia institucional, ¿verdad? No te atienden o, como lo vimos en algunos momentos, a partir de los ventiladores se estaba discutiendo quién iba a tener o no ventiladores,
Cuando tú no puedes, en nuestra Constitución está muy bien mandatado que no puede haber discriminación por edad y que los derechos humanos son el eje rector de la actuación del gobierno en nuestro país. Entonces, este día es sumamente importante porque es cuando reflexionamos cómo el maltrato y el abuso, cuya definición es muy importante, Rosa, porque fíjate que es el acto que se ejerce hacia una persona mayor cuando viene de una persona de confianza, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante porque quiere decir que a veces los hijos, la pareja, la familia, de quien tú esperabas confianza y protección y cuidado, de pronto está reaccionando en contra tuya y te maltrata. Ahí esa es la definición clave del maltrato que es muy importante de tomar en cuenta. Y eso obviamente cuando tú estás esperando que un médico, que una enfermera, que una institución que tiene como mandato proteger la seguridad social y la salud de la persona no lo hace, está rompiendo tu confianza. Entonces, nosotros en el seminario hemos trabajado mucho en esta área porque fundamentalmente poco sabemos de los derechos humanos hacia las personas mayores. Y tú decías al principio del día de hoy, a la introducción, todos tenemos un viejo en la familia, pero no nada más eso, tenemos un viejo o vieja dentro de nosotros mismos. Entonces, cuidar, proteger y defender los derechos humanos de las personas mayores es también defender nuestros propios derechos humanos, porque esperamos, ¿verdad? Cada vez tenemos conciencia de que somos más finitos, pero todo mundo esperamos llegar a ser viejos, porque lo peor que nos puede pasar es morir antes y no llegar a serlo. Entonces queremos llegar a la vejez con salud, con instituciones fuertes y sobre todo con una protección de los derechos humanos por parte de la familia, de la comunidad, de la sociedad y de nuestras instituciones, porque todos nosotros pagamos impuestos y fundamentalmente somos ciudadanos independientemente de la edad que tengamos. Entonces, nosotros podemos ejercer también nuestros derechos defendiendo justamente estos servicios médicos, defendiendo el derecho que tenemos a una pensión, el derecho a la transparencia sobre los recursos que tiene el Estado hacia la población y sobre todo el uso correcto que se le da a ellos. Entonces, ahora, desde nuestra universidad también, hemos pensado mucho en la educación sobre envejecimiento, en la educación a lo largo de la vida, para ir preparando a los jóvenes, a los adultos, a tener un envejecimiento saludable y activo, pero fundamentalmente una ciudadanía completamente consciente de sus derechos humanos, a fin de detener también todas las muestras posibles de maltrato y por supuesto, de abuso en todas las dimensiones, ¿no? Algo que también es muy importante y que hemos trabajado en nuestro seminario es que los derechos humanos y los tipos de violencias no se dan de manera aislada. Desgraciadamente en nuestro país, si tú eres una persona con discapacidad, si eres una mujer y además eres de algún pueblo indígena, puedes sufrir una discriminación acumulada también. Y esto es uno de los grandes derroteros que hay que empezar a comprender para detener las formas tan complejas y tan violentas en que se ejerce el abuso y el maltrato. Y bueno, es un tema sumamente complicado de conocer porque las mismas personas mayores a veces han naturalizado esas formas de malos tratos. Justamente y es muy importante conocer de parte de ellos. Porque en esta primera, esto justo es lo que quisiera que nos ayudara a entender en esta primera introducción, pues nos deja muchas reflexiones y un primer aprendizaje es llamar las cosas por su nombre. Efectivamente no son vulnerables por naturaleza y si son vulnerados es por todo ese entorno que está a su alrededor. Sí. Entonces todos podemos empezar a cambiar algo y lo primero que podemos hacer es empezar a ser conscientes. Doctora, mencionaba usted las distintas realidades que viven los adultos mayores, por ejemplo en México, con relación a lo que ocurre en Europa. ¿Podemos estar hablando o entenderlo estas prácticas como costumbres culturales de nuestro país, como lo decía también, resultado de nuestra educación? Si es así, ¿por dónde podemos empezar o cómo se puede, digamos,
dar reversa a este paso que no va por buen camino? Muy bien, muy buena pregunta, Rosa, porque fíjate que en Estados Unidos y fundamentalmente en Europa, la gran mortalidad de personas mayores justamente por COVID se dieron en residencias geriátricas, en estas nursing homes o lo que acá llamamos también instituciones de cuidados prolongados, que no tuvieron los protocolos a tiempo y en algunos casos se negó trabajar directamente en las residencias, en una acción absolutamente deshumanizada y violatoria de todos los derechos humanos. En Europa, sí, por una cuestión cultural, muchas personas mayores, por su longevidad y por la multimorbilidad que se genera de pronto en edades muy, muy avanzadas, estoy hablando arriba de los 80, 90 años, muchas personas y muchos familiares llevan a sus padres a estas residencias. Pero por desgracia, y el caso de España fue muy emblemático ahora en el mundo, porque muchas de estas residencias son privadas, no son del Estado propiamente, y desgraciadamente no tuvieron los protocolos, no ejercieron los protocolos adecuados para detener, digamos, la introducción del COVID, ¿no? Prácticamente en muchos de estos lugares, por desgracia, se dejó morir a las personas mayores. En México y en muchos países de América Latina se han hecho ya protocolos específicos de atención. Afortunadamente llegó más tarde esta pandemia a América, ¿verdad? Y en América Latina, al menos en lo que conocemos de Uruguay, Argentina, en algunas residencias en Chile, fundamentalmente en México, se han tenido protocolos específicos para detener justamente esta contaminación en estas residencias. Ahora, nuestro país no es muy adaptado a este tipo de formas institucionalizadas de cuidado de largo plazo. Y eso también hay que decirlo. Pero también en el país no tenemos un registro adecuado de todas ellas. Sí, hay muchas clandestinas también. Y eso hay que anotarlo porque es una tarea muy importante que tiene que hacer el Estado mexicano. Y obviamente la mortalidad en este tipo de instituciones es muchísimo menor en México y en Argentina que en Europa, ¿no? Entonces, por supuesto, son cuestiones culturales, institucionales y de mercado que se fueron metiendo en muchas sociedades. En nuestro país no es tan grande, aunque también habría que decir que gran parte de esto que estoy diciendo es porque no hay un registro real de este tipo de instituciones de pronto, ¿no? Y algo que también es muy importante tiene que ver con la multimorbilidad, Rosa, ¿no? Algo que no hemos reflexionado completamente, y yo creo que es el momento justo para hacerlo, es cómo no hemos tenido unos servicios de atención, servicios médicos de prevención a la diabetes. Fíjate que junto con la diabetes, la obesidad, la hipertensión, son enfermedades prácticamente que son el condicionante perfecto para atraer al COVID en nuestra vida y obviamente para esa gran mortalidad que se está teniendo. Pero además yo me quedo pensando en que el cuidado del cuerpo y el cuidado a la salud no se ha hecho también un derecho universal en nuestro país. Y desgraciadamente cuando el sector informal sigue creciendo tanto y cuando se ha descuidado tanto el empleo y la protección de la salud laboral, de la medicina laboral, pues hay muchísimos trabajadores informales que no tienen acceso de pronto tampoco a la salud, a la atención médica, a la prevención de enfermedades, además de educación alimenticia sobre lo que estamos comiendo y sobre el tiempo que necesitamos por derecho propio para poder cuidar nuestra propia vida. Entonces, hay muchos aspectos que este día nos permite ver y nos permite reflexionar en concreto sobre el detener cualquier tipo de situación de maltrato y violencia y reflexionar a mucha profundidad sobre este tema en las personas mayores. Pero obviamente también nos deja ver nuestro propio envejecimiento, Rosa, y las condiciones que estamos propiciando y produciendo en nuestra sociedad para tener un envejecimiento saludable, tener las condiciones institucionales, económicas y de salud, educativas y obviamente afectivas en un marco de derechos humanos que nos permite envejecer de manera óptima.
Entonces, todo esto es muy importante y no solamente son para a quienes tenemos el privilegio de tener a una persona mayor en casa, sino a quienes tenemos la conciencia de que dentro de nosotros hay una persona mayor. Exactamente, doctora. Para terminar este bloque, comenzamos hablando precisamente a raíz del cuidado de la salud física por esta pandemia, que estamos hablando básicamente de temas de salud, pero hay otros cuidados que resultan indispensables y es el de la salud emocional, el de la salud mental en este grupo en particular. ¿De qué estamos hablando exactamente? Fíjate que estamos hablando de algo muy, muy, muy importante. Yo creo que una de las áreas de la salud, junto con toda esta cuestión de la comorbilidad que estamos diciendo y la cuestión de la prevención, un área que menos abordamos en nuestra vida diaria tiene que ver con la salud mental. Y esto, fíjate que está muy vinculado con la cuestión del contacto. Algo que debe de ser una campaña también para TV UNAM es que el distanciamiento físico no puede ser una forma de exclusión social, no puede ser una forma de distanciamiento social. Tenemos la obligación de mantenernos ahorita distanciados físicamente para cuidarnos y para cuidar a los demás. Pero ese distanciamiento también puede provocar episodios de soledad, de ansiedad y sobre todo de sentirnos solos en esta circunstancia. Nosotros como seres humanos hemos evolucionado en la historia de nuestra especie como seres siempre gregarios. Saber que nos protegemos unos a otros. Y este COVID lo que vino a hacer es a romper de pronto momentáneamente los vínculos, las redes sociales de apoyo, la convivencia comunitaria y obviamente tenemos que restablecer todo eso, aunque no sea de manera presencial, a fin de limitar cualquier deterioro que pueda haber en la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo ansiedad, estrés, se está viendo algunas personas que tienen otros esquemas psíquicos un poquito más alterados previamente al COVID y ahora obviamente están en mayor riesgo que el resto de las personas. Entonces lo que tenemos que procurar también en este momento de confinamiento es dar mucho soporte emocional, saber que no estamos solos, saber que nos podemos ayudar unos a otros y que somos interdependientes. Tenemos que vigilar, cuidar mucho también a los adolescentes, a los niños, a los adultos que están teniendo que salir a trabajar porque sabemos perfectamente que viven del ingreso diario y obviamente hablar y hacer entender a todas las personas, incluyendo a las personas mayores, de que esto es pasajero y que, como en toda crisis, también es una oportunidad, porque podemos leer lo que no habíamos podido hacer. Pues precisamente, doctora, la voy a interrumpir en esta etapa de oportunidad para hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Por supuesto, seguiremos hablando de este tema. Nos contó ya de este panorama, de los distintos aprendizajes y la conciencia que es importante que tomemos todos y cada uno de nosotros en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país. Pero por supuesto es una temporada también de oportunidad y de esto platicaremos más adelante. Doctora, le pido que nos dé unos minutitos. Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Ustedes no se vayan. Al regresar tenemos, por supuesto, cultura, humor y mucho más. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y ahora les presentamos un reportaje del equipo de En Trending sobre racismo en México, precisamente a raíz de las manifestaciones que de este tipo se han dado no solo en México, sino en regiones como Atlanta, allá en Estados Unidos. Veamos. En México, el racismo es un problema latente tan arraigado a nuestra cultura que en la actualidad pasa prácticamente desapercibido. Aún en nuestros días, el tono de piel resulta ser un factor determinante para avanzar dentro del sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o determinar los ingresos económicos. En la última encuesta nacional sobre discriminación en México, 1 de cada 4 mexicanos mencionaron que han sido discriminados por su apariencia física al menos una vez en su vida, y un 40% considera que han sido rechazados al solicitar un empleo o servicio debido a su color de piel. Entonces el racismo se va quedando, ¿no?
entre clichés, entre lugares comunes, entre esta cosa de mejorar la raza, ¿no? Frasecitas aquí y allá, pero va a perdurar en la sociedad porque, por un lado, pues hay una representación, una imagen, diría yo, construida del indígena como un ente inferior, y por otro lado, ¿no? Pues hay una relación de poder. Aunque nuestro país se considera una nación multicultural, conformada por más de 60 pueblos indígenas, estas comunidades han enfrentado grandes desafíos a lo largo de los años, pero ninguno como el rechazo a partir de sus rasgos físicos y culturales. Y ni hablar de los afrodescendientes, que prácticamente han sido invisibilizados, ignorados y poco reconocidos en México. Y cada vez que hablaba con alguien, ¿no? Me decía, no, aquí en México no hay racismo. Racismo en Estados Unidos porque aquí no hay negros. Dos grandes mentiras. Una, si hay negros, son muchos, ¿no? Tenemos una población muy importante, además una herencia muy, muy grande en la historia, ¿no? Nuestra sociedad ha normalizado el racismo y el clasismo con frases cotidianas, pero no lo percibimos porque lo hemos vuelto parte de nuestro día a día. Sin embargo, expresiones como hay que mejorar la raza, trabajo como negro, no seas indio, naco o jodido, contribuyen a la permanencia de este problema. En la ciudad todavía se dice, ya no se dice indio, se dice naco, ¿no? O chacha, o no sé qué, o no, en fin, hay siempre términos a la moda que hacen y que muestran y dan a ver que el otro es distinto y el otro es menor, ¿no? Que ese es el asunto al final. El otro vale menos, el otro no tiene derechos, al otro se le puede pisar, se le puede pagar lo que sea, se le puede explotar, se le puede hacer trabajar durante una pandemia, ¿no? Ya lo vimos, o sea, no hay ningún problema. Entonces sí, son vidas que valen menos. En México, mucho se habla de inclusión, de detener la violencia de género, de igualdad de oportunidades, pero la paradoja recae en el daño y limitaciones que enfrentan algunas personas debido a la discriminación racial. El problema no es nuevo, pero el debate apenas comienza. Romper con los estereotipos, reconocer y reflexionar nuestras acciones puede ser un primer paso en la lucha contra el racismo. Pues sí, un tema para reflexionar, pero también para actuar. Y ahora nos vamos, como todas las tardes, con Anel Pérez, quien nos presenta algunas recomendaciones, por ejemplo, de Casa del Lago y de Literatura UNAM. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Libros UNAM nos recomienda que conozcamos su suplemento de lecturas a partir del 15 de junio, disponible en la página y en las redes sociales de Libros UNAM, en donde también podemos seguir el seminario Vindictas sobre mujeres y literatura del siglo XX en América Latina, que tiene sesiones muy necesarias e interesantes que pueden seguirse en su canal de YouTube a las 18 horas. El martes 16, por ejemplo, está Quehacer de cenizas, poetas latinoamericanas del siglo XX, con Gabriela Ardila. Miércoles 17 tenemos Mujeres en el País de Montaigne, ensayistas mexicanas del siglo XX con Mari Carmen Sánchez, y el jueves 18 Dramaturgas del siglo XX y sus personajes con Jimena M. Vázquez. Por su parte, la Casa del Lago nos invita a una masterclass de hip hop, baile urbano. Esto es el miércoles 17 de junio a las 17 horas. Y en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura ya lo hemos invitado en otras ocasiones a formar parte de nuestro grupo de lectura Challenge. Únase a este grupo de Facebook y tenemos invitados especiales. Este martes 16 va a estar con nosotros Álvaro Sánchez con su publicación Telúrico. Y también en esta dirección de literatura presentamos nuevas entradas en el portal de Punto de Partida. Ahora recuerde que tenemos recién subiditas todo lo que recibimos en nuestra convocatoria de un número especial que sacamos al inicio de la pandemia que se llama Vivir el Encierro, y que hemos recibido cuento, poesía, ensayo, artes visuales, fotografía, pintura, animación, bueno, hasta fanzine. Están aquí en Punto de Partida, Vivir el Encierro. Tenemos también todavía algunos espacios para el Diplomado de Escrituras Expandidas, Lenguaje, Ciencia y Arte, que va a coordinar Rocío Cerón y que inicia el 22 de junio, así que apúrase a inscribirse. Y sigue también los miércoles nuestro ciclo de Música y Muerte con Juan Arturo Brennan en Facebook Live a las 18 horas en el canal de Literatura y Fomento a la Lectura. Y aquí en TV UNAM presentan el especial por el 10º aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis con el Museo del Estanquillo. Es una serie documental de 5 programas dirigida por nuestro amigo Jordi Arenas.
Entre las pasiones de Monsiváis estaba el coleccionismo, esta afición que le permitió reunir más de 20,000 piezas entre documentos históricos, pinturas, fotografías, dibujos grabados, partituras, miniaturas, etcétera. Y pues es justo de la diversidad de esta colección que surge el Museo del Estanquillo. Hoy ya pudimos ver el primer episodio previo a La UNAM Responde, pero ya lo sabe, lo que resta de esta semana se transmitirá un programa diferente en punto de las 14 horas. TV UNAM con mis compañeros, yo lo veo mañana. Tenemos muchísima información esta semana que le va a encantar. Hasta luego. Aquí nos vemos, Anel, y bueno, nuevas ideas con ingenio es el tema de la cápsula que nos presenta esta tarde el equipo de No Memes. Veamos. El ocio también puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Vean lo que hace la imaginación de la gente. De veras que son dignos de aplausos. Hoy el programa completo, no se lo pierdan, 9:15 de la noche. Y bueno, Flavio enseguida nos lleva a viajar por el mundo. No se vayan, esto después de la pausa aquí en La UNAM Responde. Regresamos también para seguir hablando con especialistas de la UNAM. Responde y seguimos hablando de racismo y de los esfuerzos que realizan académicos e investigadores para ayudarnos a entender y a terminar con este fenómeno. El racismo es como un cáncer social muy arraigado y difícil de extirpar. En México, un grupo de universitarios han observado su dinamismo para entenderlo, pero su meta es combatirlo junto con la sociedad. Para ello crearon SURGE, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia en México. Nuestra corriente a la que pertenece nuestro seminario UNAM, justamente lo que está peleando, porque la noción de raza, el concepto raza, tratemos por todos los medios de erradicarlo de la faz de la tierra. Cuanto más pronto los seres humanos nos dejemos de concebir en términos de grupos biológica y culturalmente inferiores o superiores, más rápidamente vamos a poder combatir el racismo. Los académicos combaten el racismo en contra de los pueblos indígenas, la comunidad afrodescendiente de nuestro país, los extranjeros y de la gente que vive en situación de pobreza. Hemos trabajado por muchos años ya en asociación con la sociedad civil, con organizaciones indígenas, con organizaciones afromexicanas, con organizaciones de migrantes, con organizaciones internacionales también, porque no nos gusta quedarnos dentro de las fronteras nacionales. Muchas de estas organizaciones son importantísimas en el combate contra el racismo. Sin ellas, los académicos no podríamos trabajar y no podríamos lograr muchas cosas. Bueno, nuestro equipo de especialistas en afromexicanos ha trabajado intensamente con México Negro y parte, por ejemplo, de la razón por la que se logró la encuesta intercensal en 2015, que por primera vez contó a los afromexicanos. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, con las casas de la mujer indígena, que desgraciadamente hoy están sin presupuesto y que estamos peleando durísimo porque este gobierno no les quite el presupuesto. Han jugado un papel desde hace 17 años protegiendo a las mujeres indígenas del racismo, la discriminación étnica, la pobreza, pero también la violencia.
Surge genera trabajos de difusión y actividades que estrechan lazos con la gente. Además, estos investigadores y activistas desean ampliar el diálogo hacia América Latina y Estados Unidos para entender cómo los fenómenos del racismo y la xenofobia se vinculan entre naciones. Queremos dar cursos de formación, queremos publicar materiales didácticos de difusión. Nuestro equipo de trabajo hay historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos de la ciencia, biólogos, historiadores de la ciencia, médicos, genetistas. Todos los esfuerzos del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia en México buscan la transformación de las políticas públicas a nivel local, federal y estatal, también para hacer conciencia de que estos males se pueden atacar reduciendo la pobreza y fomentando la educación. Y en más de La Voz de Especialistas Universitarios, saludo de nueva cuenta a la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, para seguir hablando de los adultos mayores y de esta población vulnerada principalmente durante esta pandemia. Doctora, para terminar nuestro primer bloque de entrevista, nos hablaba de esta oportunidad que significa estar en casa, estar en confinamiento, para atender a esta población en general. Pensaba durante estos minutos de, en los niños, en los jóvenes que requieren cierto tipo de atenciones muy particulares. En este entorno, ¿cuáles podemos decir que son las necesidades que deben tener y los cuidados que debemos tener nosotros hacia esta población, doctora? Bueno, también me quedé pensando, Rosa, en no caer en una idealización del confinamiento, ¿cierto? Sí, claro. Porque lo que también estamos viendo es que el trabajo de los cuidados se ha concentrado muchísimo más en las mujeres, sobre todo por las múltiples necesidades de los miembros de una familia. Y tener en cuenta también que muchas de estas situaciones de la dinámica familiar, a veces tenemos que analizar muy bien que a veces las personas están confinadas en un departamento muy pequeño, un cuarto, 2 cuartos, en donde a veces no hay agua, en donde no hay una serie de estresores externos de determinación social de la desigualdad, que obviamente están también vulnerando este confinamiento, a que este confinamiento sea armonioso y se pueda ver desde una perspectiva de oportunidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto de oportunidad? Me refiero a que muchas veces no tenemos el tiempo de leer en familia como lo hacíamos antes, de poder, a lo mejor sin dispositivos, sin aparatos tecnológicos, volver a jugar con los miembros de una familia, cocinar en conjunto. Nosotros ahora en el seminario universitario tenemos 2 concursos, el concurso de cocina intergeneracional y el de cuento corto intergeneracional, que son formas diferentes de pronto de convivencia y de poder descubrir de pronto la historia y la percepción del hermano, del tío, de la familia, del abuelo, ¿no? De los padres, que a veces uno no ha tenido la oportunidad de conocer, porque a veces lo que nos ha faltado y lo que hemos perdido es la capacidad y el tiempo para conversar. Entonces, yo de pronto pienso que tenemos la oportunidad de ver nuestro interior y de analizar si las condiciones externas lo permiten y si no, luchar para que así sea, de poder ver en nuestro interior las oportunidades que tenemos ahora para recuperar una reflexión y un aprendizaje más a nivel filosófico, humanista, que en lo que estamos pensando día a día del sustento material cotidiano, ¿no? Y por supuesto, estoy completamente consciente de que hay un gran segmento de la población donde este tipo de situaciones ameritan y llaman muchísimo más de energía de las personas, porque tenemos profundas desigualdades, Rosa. Esta pandemia nos ha dejado ver las profundas desigualdades que hemos naturalizado y que por desgracia hoy con la pandemia salen a la luz, que es, como bien decía también Olivia Gay, que estaba yo escuchándola, este racismo, y también cuando estamos hablando de personas mayores, el viejismo, ¿sí? Porque también nuestra sociedad tiende a categorizar, a estigmatizar, a clasificar, a generar una estructura social donde unas personas son más importantes que otras. Y yo creo que la pandemia lo que nos ha permitido ver es que todos somos importantes, de que todos tenemos derecho a la salud,
de que personas de distintas etnias y de distinto color de piel, de distintas estaturas, de distintos sectores socioeconómicos, y sobre todo hombres, mujeres, LGBT, todos somos importantes y tenemos el mismo valor porque hay un marco de derechos humanos que por supuesto nos protege constitucionalmente. Justamente Entonces, por ahí le hoy preguntaba vemos- en este sentido de conocer o de empezar a identificar cuáles son las necesidades que puede tener este grupo de población, pensando justamente en lograr un equilibrio en este afán de sí de proteger también, pero sin vulnerar estos derechos humanos, estos derechos sociales que tenemos todos por naturaleza. En este sentido iba mi pregunta, doctora, y quizás se liga con esta pregunta. Que hemos construido en esta sociedad y que sobre todo hay que tener mucha conciencia de que ahora con este confinamiento, pues el derecho a la movilidad, el derecho a la libertad se han restringido, pero no han desaparecido. Los derechos humanos no están en cuarentena. Exacto. Simplemente estamos haciendo una pausa en ciertos derechos humanos que no son obligatorios, en ciertos derechos, como el de movilidad y de la libertad de acción de pronto, pero eso no quiere decir que la autonomía se haya cancelado. ¿Y esto qué quiere decir esto, Rosa? Quiere decir que las personas decidimos, tomamos decisiones. Entonces, el mensaje en este día de toma de conciencia, por el buen trato hacia las personas mayores, es tomar su opinión sobre las acciones que se toman en familia. No decidir ni por ellos, ni por los jóvenes, ni por los adultos. Tenemos que aprender a tener comportamientos democráticos al interior de la familia. Eso es la principal acción que tenemos que tener mucha conciencia, porque a partir de ahí emanan otra serie de necesidades que tenemos que conocer para ser satisfechas. Entonces, a mí me parece que es fundamental este día porque no solamente estamos conscientes de las formas de viejismo que estamos reproduciendo, de edadismo, de misoginia y también, obviamente, de racismo también, porque dime quién ha pensado en las personas afromexicanas que son mayores, que han sido obviamente más invisibilizadas, porque hay una desigualdad acumulada y una discriminación acumulada. Entonces, todo estos seminarios universitarios que ha creado Rectoría, justamente es para pensar de manera transversal una serie de temáticas fundamentales para el bienestar de la población y sobre todo para entender que entre todos nosotros podemos crear un buen vivir. Exacto, y yo creo que ese sería el mensaje principal de nuestro seminario, y agradecerle muchísimo a TV UNAM toda la maravilla de oferta artística, cultural, humanística que no tiene comparación en el mundo, ¿no? Estos libros ofertados para que los podamos leer, las conferencias, todo quehacer que hace Televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es sin valor. Porque resulta importantísimo que llegue a la mayor cantidad de personas, doctora. Estamos por terminar esta entrevista y también estaba pensando en que en este seminario que tiene colaboración con distintas instituciones de la UNAM y también con otras instituciones como el CONAPRED, para precisamente dar ideas para crear políticas públicas tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. Quizá no hemos definido abiertamente o claramente lo que significa envejecer y este término de adultos mayores que se va como adaptando de acuerdo a las realidades y a las necesidades de cada entorno. Hoy, ¿cómo podemos identificar este grupo? Doctora, y ya nada más para terminar, ¿algún proyecto en el que estén trabajando precisamente para apoyar en este sentido? Estamos ahorita haciendo unas cosas muy interesantes. Primero, tener en cuenta que todas las personas envejecemos. Tal vez a un niño no se le ve que envejece, pero su desarrollo humano va de la mano con un proceso de envejecimiento biológico, y algo que también que es muy importante es que la calidad del envejecimiento no se define únicamente por la acción personal, sino por las condiciones políticas, sociales y económicas. Por eso es muy importante no solamente apelar a un buen envejecimiento en los individuos, sino en las políticas públicas. Eso es fundamental. El Estado mexicano y cualquier Estado o nación tiene que ver por el envejecimiento activo, saludable, óptimo de las personas, porque es su derecho. La otra cuestión es que cuando hablamos de adulto mayor, estamos de alguna manera invisibilizando a las mujeres adultas mayores, porque adulto mayor es un término masculino.
Entonces, lo que ha hecho la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que es un instrumento impresionante, el más progresista que ha existido hasta este momento, que ve por los derechos humanos de las personas mayores a nivel de la Organización de Estados Americanos. Este instrumento que ojalá México ratifique y firme para que todos entremos en la misma sintonía, porque no lo ha querido hacer todavía el gobierno mexicano, es velar por estos derechos humanos de las personas mayores. Porque una cuestión que nos distingue como seres vivos y seres humanos es que somos personas. Los niños, los afromexicanos, los indígenas, las personas mayores, las mujeres, los grupos LGBT, todos somos personas. Y eso es lo que es fundamental de rescatar el día de hoy en esta defensa de los derechos humanos. Pues por eso ahora hablamos doctora. de personas mayores, Rosa, pues más sí. que de adulto mayor. Pues hay que reeducarnos, y me incluyo en este paquete y en este aprendizaje. No te preocupes, yo me la he pasado así 20 años. Sí, claro, que son cosas, porque estamos, como lo decíamos ya en alguna parte de la entrevista, y debemos empezar por algo. Hoy, que es el 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia, yo me quedaría con esta parte. Todos podemos empezar a ser conscientes de la forma en la que nos referimos a estas personas de la tercera edad, que podrían ser una comunidad vulnerada, no vulnerable, y empecemos siendo empáticos en nuestro entorno más cercano, pidiendo esta opinión, pidiendo este respeto, y por supuesto dando autonomía a cada una de estas personas que nos acompañan, y como hemos sabido a lo largo de nuestra historia, pues hay mucho que aprender de ellos. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y acuérdense, todos tenemos un viejo y una vieja dentro. Exactamente, eso es algo que no se nos debe olvidar. Doctora Verónica Montes de Oca Zavala, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, que nos dejó varias tareas para comenzar esta semana con respecto a los adultos mayores. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Hoy es lunes internacional, como nos lo ha manejado Flavio, después de llevarnos a Belice y a China. Hoy nos lleva a Egipto para conocer qué sucede durante el confinamiento en que es uno de los espacios considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hola Rosa, buenas tardes, feliz lunes a ti y a toda la gente en el estudio. Hoy estoy muy contento porque, como todos sabemos, es un lunes internacional y nos vamos de viaje para conocer cómo estos diferentes países están enfrentando la pandemia. Ya hemos viajado por Belice, luego hemos ido a China y en esta oportunidad nos vamos a Luxor, Egipto. De la mano de Mustafa, que es el director del Templo de Karnak y Avenida de las Esfinges, vamos a conocer cómo una de las ciudades más turísticas del mundo está enfrentando esta pandemia. Luxor considered to be one of the most touristic places in Egypt. So the economy of Luxor mainly based on tourists. They would like to receive the tourists as before. We wish that this epidemic could finish soon and then we could receive the tourists again and again. Hola, buenos días. My name is Mustafa Sabir, General Director of Antiquities of Karnak Temples and Avenue Sphinx, Luxor, Egypt. It's really a great pleasure to share some of moments of my life with Mexicans. I'm going now to my work there in Karnak Temples and Avenue Sphinx. I live in Karnak, not so far of the temple. Luxor is a small city. In fact, it is only like 3 kilometers long across the River Nile of Egypt. According to the spread of epidemic of coronavirus in Egypt, which started almost at the beginning of March, all the archaeological sites and museums are closed for the public. We took the opportunity to make some restoration work and to prepare the site and to fix anything which had been damaged before. One day, all of this area are full of tourists. Now it's almost empty. No one here, and this is really makes one feeling not that good, because Karnak Temple is one of the biggest temples all over the world, and it's famous of receiving huge numbers of
visitors every day, but since we start that epidemic, you know, it's first time that one can see Karnak temple is almost empty. Since I have started to work in during the 90s here in Karnak, I didn't expect that one day could come and Karnak temple is almost empty like that. Karnak temple is considered to be one of the largest temples all over the world. It is one of the World Heritage Sites. And of course, it is one of the most important places that the tourists could come to visit. Every year, thousands of tourists come to visit Karnak temples. So, the society of Luxor depends mainly on the tourism. It's considered to be one of the main income sources. So, the major part of the people of Luxor really associated with the tourism. And of course, for a reason or another, when the tourism stopped, that really makes real problems for those people who are really miss their main source of income. It is one of the main squares in Luxor, which is Abu al-Haggag Square. And here we have the beginning of the Market Street. As you can see here that many of the shops are closed. In fact, here the quarantine starts at 8 o'clock at evening till 6 o'clock at morning. But even now we are here, now it's almost like 2 o'clock afternoon, but also it's empty. The people of Luxor, they also change their traditions in order to keep themselves safe. So we can see many of them wearing the masks. They are thinking that it's maybe good idea that they have not to meet each other in closed areas or closed rooms. But after that, when they would like to go out, they go to the open area like the River Nile Street. They would like to enjoy the nature, the River Nile, the sunset. The Nile Cruise of Luxor is one of the most famous features, but the story of coronavirus started in Egypt on one of these Nile cruises, and because of that they already closed and stopped all the Nile cruise from Luxor to Aswan and Aswan to Luxor. From Luxor, Egypt, the land of the pharaohs, the ancient civilization, like Mexico, they have great civilization. They have also pyramids like Egypt. I hope that the epidemic of coronavirus will finish soon and the world will become better and better very soon. Bye-bye. Seguramente un respiro necesario para estos lugares históricos. Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerde que tenemos una cita completamente en vivo mañana a las 2:30 de la tarde y retransmisión 6:30 hoy por TV UNAM. Adiós.